Muchas veces hablar de política en el Perú sigue siendo un tema tabú e incluso un tema muy incómodo de hablar en los lugares mucho más cercanos. Sin embargo, el arte puede convertirse en una puerta para abrir este diálogo. Somos la Asociación Cultural Entre Líneas, soy Ibria Mendoza, reportera, y hoy nos encontramos en la Alianza Francesa para ver la exposición No se habla de política en la mesa de la artista plástica Alessandra Leiva. En un Perú fragmentado por la incertidumbre electoral de 2026, el arte plástico deja de ser un espectador para convertirse en un espejo crítico. A través de un recorrido visual que transita reminiscencias del barroco andino hasta el arte de intervención, Alessandra Leiva, en su exposición individual No se habla de política en la mesa, busca visibilizar las fracturas sociales del país para confrontar al espectador con las brechas que enfrenta Perú. Desde referencias al mito de Incarri o los funerales de Atahualpa, entre César Vallejo y la intervención de una candidata política falsa, su obra se convierte en una crítica visual sobre la democracia. Con una formación profesional en artes plásticas por la Universidad Nacional de San Agustín, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Autónoma de México, Leiva ha desarrollado trabajos que exploran la instalación, la pintura y el grabado. Fue finalista del Premio IGNA Arte Contemporáneo 2025 y es cofundadora de Paloma Gris, colectivo de mujeres artistas que buscan incidir en el espacio público a través del arte contemporáneo. Ibria Mendoza conversa con la artista para Entre Líneas Cultura a propósito de su más reciente trabajo. Primero, ¿por qué titular tu muestra No se habla de política en la mesa? Bueno, fue un título bastante irónico porque básicamente el espacio donde he discutido política toda mi vida ha sido en la mesa, y a mi abuelo siempre lo criticaban justo por hablar tanto de política que todos se quedaban un poco incómodos, ¿no? Pero creo que es el primer acercamiento que uno tiene hacia tener realmente como una idea de qué es la política, ¿no? O sea, y eso desde muy pequeña. Así que yo quería ser irónica en que toda la muestra es política, así que básicamente quiero hablar de política, ¿no? No como censurarlo. Entonces, esta exposición nace de una reflexión o de una molestia hacia la política, ¿no? Porque hay algunos que no les gusta hablar de esto en distintos espacios o incluso entre familiares, ¿no? No sé si una molestia. Realmente creo que lo que vi más que nada fue una falta, ¿no? O sea, hay una falta de espacio, y entre amigos es muy difícil que nunca preguntes posiciones políticas. Y incluso si tienen posiciones políticas diferentes, deciden ignorarlo o deciden no hablar del tema para no pelearse, ¿no? Pero creo que sería mucho más productivo que cada quien, o sea, que de verdad tuvieran un diálogo como abierto, ¿no? Entonces, desde tu posición, ¿crees que el arte también, más que solo mostrar imágenes o pinturas o emociones, también debe incomodar, como este caso, la política? Creo que el arte no debe ser fácil, o sea, debe ser algo pensado, algo que sea una actividad intelectual además de visual, ¿no? Y esa es una gran diferencia con otras disciplinas, ¿no? O sea, como el diseño gráfico básicamente el principal choque que tiene el arte es con el diseño gráfico actualmente, ¿no? O sea, de cómo se diferencia. Bueno, tu exposición encontramos diferentes tipos de propuesta, como son las grillas de papel o el juego de mesa. ¿Por qué tratar de mostrar y expresar desde diferentes puntos de hacer arte y no solo desde uno solo, ¿no? Claro, creo que me parecía, o sea, no me pareció útil para mi propuesta el concentrarme en una experticia técnica o en que todas las obras tengan una familiaridad. Yo quería que su familiaridad sea solo de tema, ¿no? Toda la expo tiene un tema como claro,
Y, por ejemplo, las grullas o la instalación de la mesa para no se hable de política en la mesa es básicamente una instalación participativa, ¿no? Me interesa mucho abandonar la idea de que un visitante que solo viene, mira las obras, claro, es como una ruta de 3 minutos, 5 minutos, que ves las obras, dices, me interesó esta, y te vas, ¿no? Entonces quería que participen, ¿no? Que sea como una obra colectiva. En algunas de tus obras hay algunas críticas o sátiras hacia el poder, hacia las personas, hacia el propio ciudadano, incluso también en la candidata ficticia que creaste con IA. Más o menos, ¿qué buscas tú con esto, no? Que impacte en el público. Claro, principalmente que se entienda que no solo es, o sea, el ciudadano no es igual que no es o sea, igual que el visitante de las galerías no es un ser pasivo, el ciudadano tampoco es un ser pasivo, ¿no? O sea, hay acciones que pueden hacer desde sus derechos básicos. No solo tienen que esperar ser representantes ciudadanos para hacer algo, ¿no? Y sí, en muchas partes, yo digo, incluso solo con discutir, o sea, con hablar de temas políticos, con hablar de la realidad, está haciendo algo, ¿no? En algunas de tus obras también puedo ver que hay algunas ciertas huellas de Vallejo. ¿Vallejo es un referente muy fuerte para ti? Sí, siempre ha sido un referente muy fuerte porque Vallejo, bueno, yo creo que es el principal poeta del Perú, ¿no? Históricamente, pero en poemas humanos o en obras como España aparta de mí este cáliz, tiene una incidencia política, ¿no? O sea, siempre habla socialmente. O sea, Vallejo no quería verse él solito como un individuo, como solo su sensibilidad, ¿no? O sea, abordaba una sensibilidad colectiva. Y igual en la obra, por ejemplo, en la obra de Un hombre pasa con un palo al hombro, uso el poema de Maza de Vallejo para hacer un gofrado. Hablas también de política acá y me mencionaste hace un rato también que hay algunos espacios en los que no te permiten ciertamente mostrar este tipo de posición, ¿no? ¿Tú tuviste miedo de poder mostrar tu posición respecto a la política? Creo que sí, o sea, Arequipa ha habido censuras artísticamente, pero sé por fuentes que algunos centros culturales quieren mantenerse apolíticos, incluso en sus exposiciones, ¿no? Entonces les es muy difícil abordar, por ejemplo, esta expo que es totalmente política, probablemente hubiera sido cancelado, obviamente, o sea, rechazado el proyecto. Y también me ha dado miedo porque creo que es un miedo en todos, el sentir que hablas de algo sin tener el suficiente conocimiento, ¿no? Pero yo creo que, o sea, el empezar a hablar de eso ya es un comienzo para conocer más, ¿no? Entonces yo quería conocer más, ahondar más, tener una reflexión a partir de yo como ciudadana política. Y bueno, por eso nace la muestra. En tus obras también combinas diferentes referencias como el andino, el anime, lo barroco, la cultura pop más o menos. ¿Por qué es importante o por qué tú has tratado de mezclar todo este tipo de cosas en esta exposición? Bueno, creo que la expo tiene muchos rasgos infantiles, tal vez. Y creo que es eso, porque me da mucho, o sea, siempre me han acusado cuando yo sí estoy acostumbrada a discutir con amigos, con ciertos amigos de política, siempre me acusan de inocente, de inocente o esperanzada, ¿no? Porque digo, bueno, sí, debe ser posible el cambio, ¿no? Y bueno, como que parece que eso es un sacrilegio. Entonces, o sea, me gustaba utilizarlo desde el humor y desde tal vez lo inocente, por eso las referencias al anime o las referencias a la infancia, ¿no?
Tu exposición no solo se observa, sino que también hay cierta intervención del público, como en tu obra de ¿Qué deseas para el Perú? ¿Por qué trataste de proponer este tipo de diferentes formas de arte o de formas de expresar? ¿O por qué deseaste que el público intervenga directamente? Yo quería que no solo, bueno, tuve experiencias en el extranjero y en Perú. Por ejemplo, el lugar de la memoria, el Museo de la Memoria, tiene algunas exposiciones que uno puede participar, ¿no? O sea, había una en la que podías hacer rompecabezas y me parece muy interesante cuando puedes, cuando puedes intervenir tú como visitante, ¿no? Tienes o sea, se te queda mucho más en la mente, además. Y específicamente en de las grullas de ¿Qué deseas para el Perú? No solo era que participen, sino que yo decía, ya pongamos a valor este mito de la democracia, ¿no? En que yo voy a aceptar el deseo de todos para hacer el deseo colectivo. Justamente también en este espacio de las grullas mencionas que al terminar vas a llevar estas grullas que distintas personas han anotado sus deseos para el Perú a enterrar a algún cerro de aquí de Arequipa. ¿Esto tú lo simbolizas como un acto de despedida o un acto de esperanza para el futuro del Perú? Yo lo simbolizo como un acto de esperanza, porque o sea, realmente creo que es como que estás ofrendando a la tierra, ¿no? O sea, es un sentido de todos estos deseos forman uno solo, ¿no? Por eso quiero que se entiendan como que juntos. Y en parte es por cierta fijación con la historia de decir, bueno, va a quedar, nadie se explicaría luego por qué hay grullas, o sea, por qué hay origamis, tantos origamis enterrados, ¿no? Tal vez en 1000 años. Entonces es más como un acto de esperanza para un futuro utópico quizá, pero un futuro mejor para el país. Claro, o sea, digamos, ¿qué tal si de aquí 50 años el Perú de verdad cambia y puedo desenterrar esas grullas y ver cuáles fueron los deseos, ¿no? O sea, sería muy interesante. Claro, tal vez alguno de ellos se cumplió, tal vez algunos de ellos fueron muy esperanzadores y así sucesivamente, ¿no? Claro. Y tú también tienes otra obra aquí muy representativa que es la creación de una candidata política a través de la inteligencia artificial, o sea, inventaste un partido político básicamente. Esto tú lo hiciste, ¿qué reacción esperabas generar en el público con esto? Porque no solamente está acá dentro de la exposición, sino que también tengo entendido que lo distribuiste por distintas partes del centro histórico. Sí, bueno, la creación de la candidata fue principalmente para que, o sea, era como, yo digo, uno vota las ideas y a veces no sabe a quién le van a llegar, ¿no? Era igual como un acto de esperanza de decir, bueno, ¿qué tal si alguien que de verdad tiene un poder político directo o alguien que está participando en gestión cultural o en activos culturales lee estas propuestas como si la minoría cultural fuera una prioridad para el país, ¿no? La minoría del sector cultural. Entonces fue más un acto de esperanza y el crear la imagen de la candidata con IA porque también pienso que uno está tan proclive a mentiras ahora. Sí. O sea, de verdad podrías inventar muchas cosas y la gente te podría creer solo porque puedes falsificar imágenes, ¿no? Una de tus obras es también casi referida a esto, imagino, porque hablas sobre una ciudad no blanca, sino una ciudad marrón. Sí, esta intervención, yo creo que Arequipa tiene una identidad muy arraigada hacia, tal vez no hacia algo totalmente bueno, ¿no? O sea, somos muy separatistas, excluimos mucho a la gente que viene de fuera. Y el origen de la ciudad blanca realmente se sabe que fue por el tono de piel, ¿no? No por el sillar. Y ahora pintamos que el mito todo es por Arequipa, ciudad blanca, por el sillar, pero no fue así, ¿no? Entonces, yo quiero que nos apropiemos de la ciudad y de la identidad de la ciudad. Y en base a eso es la obra de Arequipa, la ciudad marrón.
También tu juego sobre todo nos propone hablar de política desde lo incómodo, pero ¿crees que el juego puede ser una forma mucho más honesta para hablar de alguna forma de política? No necesariamente sentirse criticado, sino de una forma más alegre, más divertida, más amena, pero sin caer en lo negativo. Claro, o sea, realmente es una excusa y como es un juego, o sea, la meta es que la gente no se lo tome como una pelea, ¿no? Sino como, bueno, pueden conversar y o sea, pueden aprender algo nuevo o pueden descubrir que tal vez tenían o sea, opiniones sesgadas, ¿no? Entonces, no hay necesariamente como una forma de jugar bien, ¿no? Pero es solo el inicio, o sea, quiero el inicio de una conversación, ¿no? Entonces, bueno, también tienes otro cuadro muy importante aquí dentro de tu exposición, que es Los funerales de Túpac Amaru III. Estos, hay una sensación de violencia y pérdida y esperanza, pero ¿tu cuadro qué trata de representar específicamente? Bueno, es otra vez sobre la falta de participación realmente. O sea, yo creo que a veces el pueblo tiene el gobernante que se merece, ¿no? O sea, lamentablemente no podemos ignorar los votos y tampoco podemos ignorar qué es lo que pasa y lo que dejamos que pase, ¿no? Entonces, este es como un mito mesiánico en el que llega un gobernante que de verdad fuera, ¿qué te digo? Como un buen gobernante, ¿no? O sea, es lo que tanto deseamos, de que, ya, él es lo que quiero, va a cambiar el país, va a mejorar las oportunidades, todo se va a impulsar, pero yo creo que si de verdad existiera, ese tipo de gobernante sería como que sería un sacrificio o fallecería metafóricamente en pro de buscar de verdad un cambio verdadero, ¿no? Claro, y de alguna forma esta obra también se relaciona con la candidata creada con Mía, ¿no? Porque ambos reflejan el candidato ideal que todos esperarían. Claro, es que siento que tenemos muchas esperanzas en que llegue algo, o sea, algo casi religioso, algo como que alguien va a cambiarlo, pero yo no voy a ser quien va a cambiarlo, no, alguien va a cambiarlo, alguien va a llegar y va a cambiar las cosas. Y creo que es principalmente esa repetición de tal vez mi falta de fe en que va a haber alguien que fantásticamente va a ser diferente a todas las personas, ¿no? O sea, creo que es un cambio muy lento y que también nosotros deberíamos pensar en cómo apoyar políticamente. Y bueno, si el público se lleva una sola idea de tu exposición, de todas las obras, de todas las propuestas que presentas acá, ¿cuál sería la idea principal que tú quisieras que se rescatara sobre todo? Difícil. Creo que lo principal sería que no es estática, o sea, que nuestra identidad no es estática, ¿no? O sea, nuestra identidad como peruanos, como ciudadanos, puede cambiar. Y nosotros podemos participar en cambiar la forma en la que concebimos el Perú, ¿no? Y eso de verdad o sea, yo creo que de verdad haría un cambio. Esta es una de tus primeras exposiciones netamente individuales, porque antes ya has tenido algunas exposiciones colectivas en la ciudad de Arequipa, pero también en la ciudad de Lima. Pero, ¿tienes alguna idea de cuál va a ser tu futuro proyecto? ¿Qué es lo que quieres representar en a un futuro no más cercano, o quizás no tan cercano, pero ya está un poco planeado? Claro, desde el anterior año ya comencé a hacer algunas participaciones de instalación en el espacio público. Y la verdad es muy diferente, o sea, porque tienes un público que no no son visitantes de galerías, sino la gente de a pie, que de la nada se encuentra con con performance, una instalación, una obra, ¿no? Entonces planeo seguir haciendo más obra en el espacio público y quiero hacerla colaborativamente, ¿no? O sea, quiero abandonar un poco esto del artista creador solitario, ¿no? Entonces yo creo que una idea puede mejorar en grupo y hacer como una obra de autoría colectiva.
Entre Líneas Cultura es la plataforma periodística de la Asociación Cultural Entre Líneas. Desde la macrorregión sur, trabajamos en nuestro departamento de producción multimedia por visibilizar el talento. Encuentre nuestro contenido en todas las plataformas digitales.